Continuamos con más de Soluciones Pancreatitis, el tema que estamos tratando el día de hoy. Recuerden acompañarnos a través de nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. La etiqueta que estamos utilizando es numeral Soluciones Pancreatitis. Acompáñenos a través de nuestra cuenta en Twitter, en nuestra cuenta en Instagram con esta etiqueta. Hagan todas sus preguntas y saben que tenemos el compromiso de leerlas al final del programa. Justamente les dejaba una pregunta al aire y era esas complicaciones de no atenderse con prontitud, una pancreatitis. Doctor Di Giorgio, tiene la palabra. Bueno, regularmente los procesos inflamatorios sistémicos afectan la función renal, afectan la función cardiovascular, afectan la función respiratoria y en ocasiones afectan la función cerebral o mental. Entonces, hay pacientes con pancreatitis aguda que cursan con alteración del estado mental, que cursan con insuficiencia cardíaca porque empiezan a tener problemas de lo que llamamos médicamente terceros espacios. O sea, el líquido empieza a salirse de los vasos sanguíneos, o sea, los vasos sanguíneos comienzan de alguna manera a sudar líquido y entonces el líquido sale de adentro del vaso sanguíneo y ya no es tan eficiente, la sangre ya no es tan eficiente transportando oxígeno. Los riñones, por ende, empiezan a fallar porque no filtran de igual manera, porque la irrigación comienza a disminuir, y, entre otros, ¿no? Entonces, esas cosas son, o esos elementos, más que la inflamación propia del páncreas, también puede haber falla hepática, por ejemplo, son las que llevan a, las que pueden llevar a un mal desenlace con incluso el fallecimiento del paciente que tiene una pancreatitis aguda. ¿Y el índice de mortalidad de esta enfermedad en Venezuela cuál es? Hay pocas estadísticas. Hay pocas estadísticas o publicaciones con estadísticas reales y va a depender también de la severidad de la pancreatitis. Como te dije anteriormente, afortunadamente la pancreatitis del 80% es leve, pero en casos de pancreatitis grave, la mortalidad puede llegar incluso entre un 20 y un 35%. Incluso anteriormente en la literatura se hablaba de la pancreatitis necrohemorrágica que era 100% letal. En la actualidad no es así, pero sí son porcentajes de complicación de mortalidad sobre todo muy elevados. La vida del venezolano contribuye a la pancreatitis. ¿Qué factores son esos? ¿Cuáles son esos factores de riesgo del venezolano? Mira, los factores de riesgo en líneas generales son los mismos, los del venezolano son más o menos los mismos que del resto. Aunque a veces no lo creamos, la ingesta alcohólica es un factor de riesgo, el tabaquismo es un factor de riesgo per se para tener pancreatitis aguda, pero el factor de riesgo más importante con mucha diferencia para tener una pancreatitis aguda es el hecho de tener piedras en la vesícula, litiasis vesicular. Eso es con muchísima diferencia. Los periodos prolongados de ayuno en pacientes que tienen litiasis vesicular también son un factor de riesgo independiente. Los pacientes pasan mucho tiempo sin comer y luego comen, las comidas copiosas ricas en grasa, las dietas con comidas copiosas ricas en grasa son un factor de riesgo independiente. Pero como estábamos discutiendo un poco antes, la obesidad, por ejemplo, es un riesgo muy importante y no solamente da riesgo para tener litiasis vesicular, es un factor de riesgo para tener una pancreatitis aguda severa. Los pacientes obesos, las pancreatitis que se presentan en pacientes obesos son más severas que las que se presentan en pacientes que no lo son, porque la grasa peripancreática, la grasa que está alrededor del páncreas, se inflama con mucha facilidad y desencadena de manera muy importante las cascadas inflamatorias. Entonces, eso son factores de riesgo para tener no solamente una pancreatitis, sino una pancreatitis aguda grave. ¿Qué tan común el tema de las piedras en vesícula en Venezuela, que habla siempre de una de las principales causas para la pancreatitis? Si quieres. Fíjate, primero concretando el punto que lo dijo muy bien, parece dentro de todos esos factores, el tabaquismo, la incidencia del ITC vesicular, la ingesta de alcohol, la toma de algunos medicamentos prolongada, pueden ser las causas, los factores de riesgo para producir algunas infecciones virales, pero muy importante recalcar, lo que mi compañero recalcó, la obesidad. No solo por que empeora el pronóstico en los pacientes con pancreatitis severa, sino porque, como le dije, aumenta el riesgo de producción de litiasis vesicular, por aumento en la producción en la síntesis de colesterol y por ende en el aumento de la excreción de colesterol. Y sabemos que, por lo menos
sociedad occidental, la mayoría de los cálculos están conformados por colesterol de la litiasis vesicular. En cuanto a la incidencia de litiasis vesicular, depende de la literatura y depende de la región. Okay. En Venezuela debe rondar alrededor de un poco menos de 20%, de la cual 60% o más es asintomática también, que se encuentra como un hallazgo incidental en realización de un ecosonograma abdominal. Ahí en cuanto a la respuesta en cuanto a la incidencia o la aparición o la incidencia en cuanto a la población venezolana de litiasis vesicular. Hablaban también de la toma de medicamentos prolongada. ¿Qué tipo de medicamentos podrían? Muchos, antiinflamatorios no esteroideos, azathioprina, algunos medicamentos que son bastante específicos de determinadas patologías. Otro tema muy importante como factor de riesgo para tener pancreatitis es la dislipidemia, la hipercolesterolemia. Hay factores genéticos, los pacientes con fibrosis quística, hay niños que tienen pancreatitis porque tienen anomalías genéticas, o sea, digamos, anomalías en el tubo o en los conductos de drenaje, tanto del páncreas, o sea, en el punto de desembocadura de las vías biliares y el conducto pancreático, páncreas divisum. Hay problemas genéticos per se de la glándula, pacientes que tienen anomalías cromosómicas o mutaciones del PRSS1 o del SPINC o del gen precisamente de la fibrosis quística. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para que un paciente evite o prevenga una pancreatitis? Bueno, yo creo que el paciente que tenga litiasis vesicular debe hacerse una colecistectomía. O sea, hay un mensaje que le transmito a mis pacientes. Yo tengo casi una consulta monográfica un día a la semana de enfermedades biliopancreáticas, y es que los pacientes que tienen litiasis vesicular, nunca es el momento perfecto para operarse la vesícula, jamás. Si usted busca el momento perfecto, ¿no?, para operarse, nunca va a aparecer. Pero en el momento en que la vesícula o tenga una pancreatitis o tenga una colecistitis aguda, ese seguro va a ser el peor momento para operarse. Entonces busque el momento bueno, no busque el perfecto, busque el momento bueno, un momento que pueda hacerlo, y hágalo, porque en Venezuela la gran mayoría de los pacientes que tienen pancreatitis aguda, la causa es la litiasis vesicular. Entonces, y en algunos otros países, ¿no? En la mayoría de los países, la mayoría es esto. Hay otros en donde los otros porcentajes varían un poco, ¿no? Hablaba de que es una enfermedad, el tema con la vesícula, que no produce síntomas, digamos, tan visuales, tan notorios. En Florida. Pero, ¿cómo se detecta? ¿Cómo una persona que llega a tener alguna de esta causa principal para una pancreatitis, pues acude a un médico? ¿Cuáles son esas primeras señales que pueden dar y pues hacen que vayan al médico para que se le detecte lo que realmente tiene? En cuanto a la sintomatología tanto de la pancreatitis como de la litiasis vesicular, sobre todo la colecistitis, que es lo que estaba expresando mi compañero, evidentemente no es el mejor momento para la cirugía. La mayoría de los pacientes nos llegan a la emergencia. Como te mencioné anteriormente, la litiasis vesicular en gran medida es asintomática. Okay. Por tanto, no tenemos una manera de decirle a la población: mira, todos ustedes se tienen que realizar un ecosonograma abdominal a tal edad, por lo menos no para colecistitis aguda, porque hay un porcentaje de solo 2% anual de estos pacientes asintomáticos de litiasis vesicular que desarrollen algún episodio de dolor. La recomendación es que acudan al médico, y más que mencionarle al paciente que nos está viendo que acuda al médico, el paciente lo va a hacer, porque el dolor que produce la colecistitis o la litiasis vesicular cuando está en cólico el paciente es un dolor bastante fuerte. Sí. El paciente, por lo general, cuando tiene este tipo de dolor y el de la pancreatitis aguda, el paciente acude sin que nadie le diga nada a la emergencia, pero lo importante es captar a ese paciente que se diagnostica con litiasis vesicular, que no tiene ningún proceso inflamatorio, que no tiene ninguna complicación de la misma, para que este paciente acuda y planifique una cirugía, una colecistectomía de manera electiva. Porque, como lo mencionamos al principio, es un proceso inflamatorio sistémico. Repercute intraabdominalmente también este proceso inflamatorio, hay mayor adherencia, mayor complicación, mayor riesgo de complicaciones de la cirugía de la colecistectomía en pacientes con alguna complicación, tanto de pancreatitis como de colecistitis, mayor índice de complicaciones.
Pero siempre tenemos el pensamiento de que mientras no me esté molestando, entonces sí, dejémoslo pasar, hay pacientes, ¿no?, que les da dolor. Hay un grupo de pacientes que son estos pacientes que tienen incidencia de litiasis en la familia, ¿no? Donde todos en la familia tienen litiasis. Ese paciente tiene una mínima molestia en la boca, el estómago, en algún momento ese paciente debería por lo menos ir a hacerse un ultrasonido abdominal y ver si tiene litiasis o no, porque hay un componente familiar en esto. Lo otro es, los pacientes, hay un grupo de pacientes que sí sienten síntomas, son, como decíamos, son síntomas muy inespecíficos. Entonces el paciente va, se toma una buscapinas y ya se me quitó, o el paciente que le dice, piensa o le dice el familiar, le dice el amigo, no, es una gastritis, no vayas al médico, tómate esto. Por favor, vayan al médico y eviten un problema futuro. Como les digo, el momento perfecto no existe. Claro. El mejor momento es hacerlo de manera electiva, sin adherencias, con una tasa mínima de complicaciones, por vía laparoscópica, sin tener que correr y con una recuperación muchísimo más rápida, muchísimo menos tórpida o menos tortuosa. Entonces, las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer muy bien. Yo creo que vamos a hacerlas lo mejor posible y para eso necesitamos los médicos, necesitamos la colaboración del paciente. Y con este mensaje nos vamos a otra pausa acá en Soluciones.